Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra entrega de Puntos de Vista. En esta mañana dominical tendremos una interesante entrevista y conversaremos con el economista don Guarocuya Félix, quien es secretario de Asuntos Económicos del PLD. Con él vamos a conversar luego de unos interesantes comerciales. Hablar del comportamiento de la economía y la perspectiva, cómo sea el desempeño de los primeros 9 meses, que son los que más o menos oficialmente están registrados, contabilizados o estimados, y las proyecciones para lo que falta, es una tarea un poco didáctica, diría yo, y por eso yo he invitado a don Guarocuya Félix para que hablemos de este tema. Buenos días, No, muchas Guarocuya. gracias, Héctor, por invitarme nueva vez a tu programa y para mí es un gran placer estar contigo. Bien. Siempre es una conversación amena e interesante. Obviamente que cuando se ven las proyecciones originales y después con los resultados que se han dado del comportamiento del Producto Interno Bruto, claro que no todo ha sido como se esperaba y quizás algunas implicaciones técnicas pudieran surgir. Por eso me gustaría que empezáramos haciendo un análisis de la economía y el desempeño. Sí, lo primero que hay que reconocer, yo creo que es lo adecuado, ¿no? Y lo propio, sobre todo para el público que está observándonos, ¿no? Es que la economía internacional sigue manteniendo muchas tensiones. O sea, no es una economía totalmente recuperada después de la pandemia. Y además porque no solo estuvo la pandemia, ya sabemos el tema, el impacto que tuvo la guerra que se mantiene todavía, Rusia-Ucrania, y otras tensiones que se han adicionado muy recientemente en el contexto internacional, el caso de la ocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel, los ataques terroristas previos de Hamas, o el impacto que potencialmente ya comienza a tener las dificultades de funcionamiento del Canal de Panamá en el comercio internacional. Entonces son elementos que están presionando la economía. Pero para ese periodo anterior, que tú bien señalas, hasta agosto-septiembre de este año, que es donde se tienen las cifras oficiales, lo que podemos ver para el desempeño de la economía dominicana en el marco de todas esas tensiones es un desempeño sobre todo en el crecimiento a la baja. No en el marco de lo que se había originalmente estipulado. Hay que recordar que los presupuestos son eso, una presuposición. Sí. Y por lo tanto hay elementos que no puedes contabilizar nunca, ¿no? Luego tú descompones eso. ¿Qué pasó? Los economistas somos muy buenos diciendo lo que pasó, no lo que va a pasar, porque no nos enseña a adivinar el futuro. Por eso dicen que viven de supuesto, claro, porque entonces... sí, se supone que si la economía se comporta de tal manera, podría ocurrir tal cosa. Y los economistas que intentan tener un mínimo de seriedad no hacen grandes predicciones, porque es muy difícil predecir el comportamiento humano, es decir, todavía hay una parte aleatoria del comportamiento humano y de eventos no previstos. Digamos que la economía está sujeta a ese tipo de eventos de manera permanente porque es la actividad económica que realizan los seres humanos. En el caso de la economía dominicana, el hecho de que la economía haya estado a la baja durante ese periodo de tiempo, es decir, una economía que creció un 1,5%, eso indica que casi es un crecimiento cero, en el sentido que no es que sea cero, sino que tiende a ser, digamos, a cero, en la medida que la economía, ya sabemos, la economía dominicana, para que tenga un crecimiento que pueda tener un impacto efectivo, por ejemplo, en creación de empleo, debe crecer en torno al 5%, que es lo que
digamos, ha sido la senda de crecimiento histórica de la economía dominicana. El potencial, como le llaman. Sí, el crecimiento potencial. Lo adecuado es crecer por encima del 5. El 5, digamos, que es el piso que necesitamos para que la economía genere efectivamente determinados niveles de empleo que le permita a la gente sentir que la economía tiene cierto dinamismo, ¿no? Entonces, la economía está sometida a esas tensiones. Luego puede haber explicación, una gran explicación, que no solamente es para la República Dominicana, pero también para nosotros, es el tema de la lucha contra la inflación. Es decir, los bancos centrales han tenido que tomar medidas muy restrictivas. Cuando se dicen medidas restrictivas sabemos que es subir las tasas de interés para disminuir la capacidad de demanda de las economías y de las personas para estabilizar los precios. Hay que recordar que los precios son resistentes a la baja, los precios no bajan. Una vez los precios suben, se quedan arriba, salvo con excepciones de sectores que están sometidos a mucha competencia, pero son muy pocos sectores, y además porque tú tienes reposición de inventario. Entonces ya se queda arriba, y entonces lo que se intenta luego es recuperar el poder adquisitivo de la gente. El que tiene un salario, recuperar el poder adquisitivo del salario, el que tiene una actividad propia, por cuenta propia, que es la mayoría que trabaja de estajo o cuenta propia, en una economía como la dominicana, lo que intenta es recuperar ese nivel de ingresos. Por lo tanto, las tasas de interés altas durante ese periodo, por supuesto que tuvieron un impacto en el crecimiento. Por un lado es positivo para contener la velocidad de aumento de los precios, pero por otro lado negativo porque al mismo tiempo te baja el crecimiento del producto. Un elemento que no es tan positivo en el caso de la economía dominicana es la parte correspondiente a la inversión pública dentro de la política fiscal, porque el gobierno durante 3 años ha tenido la poca capacidad de ejecutar la propia inversión pública que ha presupuestado en el presupuesto general del Estado. Que no ha sido mucho tampoco. No, de hecho es históricamente baja. Algunos ejercicios que han hecho algunos economistas importantes del país, haciendo una serie de estadísticas, la sitúan en la inversión más baja en los últimos 72 años. Es decir, en los últimos no, en los 72 años que tenemos un registro más o menos consistente de la inversión pública. Es la más baja, por lo tanto, ese es un punto que no es luminoso para el gobierno, es un punto bastante negativo, porque el efecto que tiene, entre otros múltiples efectos, es que hace que las medidas de política monetaria sobreajusten la economía, en la medida en que estoy haciendo un ajuste no deseado, probablemente por la incapacidad de ejecutar adecuadamente la inversión pública, entonces hace que haya una sobrereacción de la política monetaria. Y eso hace un ajuste dentro del ajuste. Entonces, si no se complementan las dos. Claro, eso quiere decir que tiene que haber una mayor articulación entre la política fiscal y monetaria, porque si no estás concentrando todo el esfuerzo de estabilización de precios en el Banco Central, con un acompañamiento, digamos, parcial, por lo menos por el lado de la inversión, desde el punto de vista de la política fiscal. Entonces, eso es una combinación que no es positiva, digamos que ese ha sido un punto que no es tan positivo, ¿no? Porque entonces ahí entraría en juego quién carga con el peso o del ajuste o de la expansión cuando se quiere expandir. Sin ninguna duda, y yo creo que tú has tocado en el elemento fundamental en los procesos de ajustes en marcos de inflación o de otro tipo de desajustes de las economías, y es el aspecto distributivo. ¿Quién carga con el peso del ajuste? Al final de cuentas cargan las personas que o son asalariados o son cuentapropistas, porque si tú no tienes la capacidad de ejecutar adecuadamente la inversión pública, estás penalizando fundamentalmente el empleo. El empleo de las empresas y el empleo de las personas. Al mismo tiempo también presionas a la baja las recaudaciones, porque por un lado el gobierno también estuvo, desde mi punto de vista, sometido al efecto precio, que es esa ilusión que se genera al inicio de los procesos inflacionarios, cuando aparentemente tus recaudaciones aumentan y te da la sensación de que tienes una gran mejora en aspectos de la administración tributaria, cuando en realidad lo que estás haciendo es que los precios te amplían en la base de liquidación, pero cuando tú haces reposición de bienes, equipos, mejora de salarios, lo hace a un precio mucho más alto que el periodo anterior, y por lo tanto lo que tú recaudaste en términos nominales se te convierte en negativo en términos reales. Y eso es lo que también ha estado ocurriendo, ya ocurrió durante el pasado año y este año lo hemos visto
cuando se ha tenido que recurrir a adelantos de determinados sectores económicos para la propia administración tributaria. Y eso va mucho más allá de la propia capacidad de administración de la administración tributaria. Es decir, tiene que ver más con el ciclo económico y con ese ajuste, dentro del ajuste, al tener baja la inversión pública. Sí. Guarocuya, hay algunos economistas que tienden a proponer o a decir como que ya debía dársele un respiro a la política monetaria como centro diría yo, de las políticas económicas y que le den un poco más de liderazgo a la política fiscal. Pero me gustaría que esa visión tú me la analices en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Claro, eso me trae a mi infancia. Continuamos la conversación con el economista Guarocuya Félix. No necesita mayor presentación, ha sido director general de Impuestos Internos, gerente del Bandex, ha sido, cuando era UNAPLAN. Sí, fui el último director de UNAPLAN y el primer subsecretario, ahora viceministro de Planificación. Sí, exacto. Y superintendente de Valores. De Valores, sí, hombre, hombre. Sí. Un hombre de Estado. Muchas gracias. Yo te preguntaba sobre esa sugerencia u opinión de algunos economistas que han planteado como que ya debían como quitarle un poco más de presión al Banco Central y su política monetaria, como diría, ese es un término mío, ¿no? Sí. Como el parachoque de la cosa y que poner a la política fiscal a jugar un papel Eso más implica activo. Hacer reformas y hacer reformas estructurales importantes que se han estado posponiendo. Tú recordarás que la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla el pacto fiscal y eso implica que tendríamos necesariamente que ir a ese diálogo, que es un diálogo fundamentalmente político, con sustento técnico. En su momento, tú mencionaste que en alguna vida pasada fui director de impuestos. La gente lo recuerda más porque es donde más exposición probablemente pública tuve, ¿no? Aunque es donde menos incidencia tuve en reformas estructurales del país. Donde más incidencia tuve fue como director de planificación. Bueno, en las grandes reformas estructurales del sector público en ese momento después de la crisis de Baninter, ¿no? Sí, o en la misma mercado de valores. Es verdad que la última reforma más amplia y comprensiva tributaria me tocó liderarla, ¿no? Como director de impuestos. Pero fíjate que eso requiere esas reformas. Y la reforma no solamente es un pacto sobre la fiscalidad, tiene que ser un pacto político donde definamos en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tenemos que reformularla, actualizarla en los próximos años, porque esa estrategia está hasta el 2030, pero el 2030 está a la vuelta de la esquina, ya debemos de comenzar prácticamente pasado este proceso electoral las discusiones sobre los nuevos supuestos sobre los cuales vamos a formular la estrategia. Eso implica reformas importantes. Reforma importante porque tendríamos que limpiar el balance del Banco Central. Ese cuasi fiscal que se ha convertido en eterno, que en realidad no es cuasi fiscal, es un tema fiscal que debemos traspasar al gobierno central, limpiar el balance del Banco Central para evitar que haya dos emisores públicos de deuda en República Dominicana y dejar al Banco Central haciendo las políticas de operaciones haciendo las operaciones de mercado abierto con los títulos de Hacienda, que es lo que correspondería en una buena práctica. Eso es un tema que están pendientes. El otro tema pendiente es hacer sostenibles en el largo plazo las cuentas fiscales. El propio presidente Abinader ha dicho que cualquiera que gane las elecciones
después del próximo año, el nuevo gobierno está abocado por lo menos a una reforma. Eso ya veremos exactamente cómo va a terminar el proceso electoral, quién va a seguir siendo gobierno. Yo, por supuesto, que espero que sea mi candidato y mi partido, pero sin ninguna duda que son temas que van a estar sobre la mesa. Entonces, no es tan sencillo decir, es que tenemos que quitarle digamos, el protagonismo a la política monetaria. Eso no es exactamente un deseo que se puede cumplir sin hacer reformas que son muy importantes para poder darle una senda de certidumbre a la economía. ¿Tú sabes cuál es el principal reto que tiene la economía dominicana? Dicho de manera muy sintética, a largo plazo, romper la trampa del ingreso medio. República Dominicana hoy está catalogado como un país de ingreso medio, con una distribución terrible de ese ingreso, es decir, ingreso medio alto, ¿no? Pero a nivel interno una distribución horrorosa de ese ingreso, está muy concentrado, ¿no? Pero la distribución del ingreso y romper esa trampa comienza por una reestructuración de cómo tú cobras, de cómo tú generas los ingresos del sector público. Solo hay dos agentes que pagan impuestos, las personas y las empresas. Y las empresas la componen personas. Es decir, al final de cuentas somos las personas las que pagamos impuestos. Si el mercado de trabajo o el mercado donde producen las empresas no funciona adecuadamente, es decir, empresa y trabajador o persona que realiza una actividad económica propia, no importa cuántas reformas tributarias hagamos, se terminan agotando. Porque el problema no es tanto la estructura tributaria en su origen como la estructura del mercado de trabajo. Y todo eso tiene que ver con la política monetaria y la política fiscal. Entonces tenemos una agenda de reformas importantes por delante. Eso llamaría entonces que, además de la fiscal o tributaria, yo he planteado 4 reformas simultáneas. Ahí va también la laboral, entonces. No, he planteado 4 reformas simultáneas. Pero fíjate que cuando estábamos haciendo las reformas del 2006, y yo era un actor allí, vamos a decir, importante en ese proceso, dentro del Secretariado Técnico de la Presidencia, liderado en ese momento por el ingeniero Temístocles Montaz. Pensaba que estábamos siendo muy innovadores hasta que descubrí un informe que se había elaborado en 1929 que recomendaba la secuencia de las mismas reformas, el informe Dawes, que fue una comisión que encabezó un ex vicepresidente de Estados Unidos que vino a República Dominicana, encabezando un equipo de economistas de la Universidad de Yale. Ese vicepresidente había sido el responsable del programa de estabilización de la economía alemana después de la Primera Guerra Mundial. Y fue el que encabezó la comisión Dawes, que vino aquí con el presidente Horacio Vázquez. Y la secuencia de reformas que nosotros hicimos, ya la había sugerido Dawes y fue la que en gran medida el gobierno de Trujillo, la primera administración, implementa. Entonces, fíjate que en el año 55, se introduce el Código Laboral, el Código Trujillo de Trabajo, como se denominó en ese momento. Se hizo una gran reforma fiscal y se introdujo el sistema de pensiones de la República Dominicana. Seguro social. El Seguro Social. Fíjate que se hicieron de manera simultánea, no es casualidad. Tú no puedes hacer esas reformas parciales. Si reformas el mercado de trabajo, tiene que hacerlo de manera conjunta con la fiscalidad y con el sistema de pensiones, porque están vinculadas estrechamente. Entonces, nosotros hemos estado intentando hacer reformas parciales cuando tienen que hacerse reformas de manera conjunta con una visión de interrelación entre todos. Y he planteado ya hace muchos años, lo que pasa es 4 reformas fundamentales. La reforma del territorio, que es la reforma política, sería ordenación y ordenamiento. Es ordenar el territorio políticamente, reordenarlo políticamente y físicamente. Eso ya lo planteé cuando estaba en la dirección de planificación en su momento, en la UNAPLAN. ¿Qué quiere decir eso? Afortunadamente el pasado año se aprobó la Ley de Regiones, que es un mandato de la Constitución, lo llevamos a la Constitución del 2010, y se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial. Ahora el reto es ponerlo en marcha, porque tú no puedes tener una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con todo respeto para la universidad pública, en cada municipio del país. Eso es absolutamente insostenible en un territorio pequeño. Entonces eso es parte de la fiscalidad, porque alguien está pagando la universidad pública. ¿De dónde salen? De los impuestos.
Claro, los derechos que tenemos en la Constitución no son gratis. ¿Quién paga los derechos? El derecho a la libertad de circular, el derecho a la vida, el derecho a los bienes ambientales, no son gratis. ¿Quién paga los derechos? ¿Lo pagamos entre todos a través de qué? ¿De la fiscalidad? Claro, a través de la fiscalidad. Entonces, esas reformas son primero el territorio, y entiendo que debe haber una reforma política de ese territorio en cuanto a representación. Es un país que tiene una sobrerepresentación municipal. Mire, ese es un tema que es como muy emocionante de por sí. Vamos a agotarlo en el próximo segmento para que no tengamos una interrupción. Así que volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Guarocuya Félix. Él decía en el segmento anterior que entre las propuestas que él ha hecho, hay una que es en el ámbito territorial. Hay gente que cree, entre ellos yo, que aquí hay un exceso de provincia, pero bueno, eso es un tema un poco álgido, tratarlo, pero no, por yo el creo que tema de los políticos, que sí, son pero los que hacen. En un contexto democrático no podemos tener temas tabúes. Esos son los temas que tenemos que tratar y ponerlos sobre la mesa con honestidad. Porque si queremos hacer un país donde la gente viva con mayor calidad de vida, la gente quiere fundamentalmente dos cosas desde la historia de la humanidad: vivir seguro y vivir barato. Esas son las dos cosas por las que luchamos. La seguridad, que viene seguridad alimentaria, seguridad física, seguridad en todos los sentidos, y vivir a un costo que yo pueda pagar. Eso es lo que los seres humanos queremos fundamentalmente. No queremos un sobrecosto en el funcionamiento de una sociedad. Esos son los temas, no podemos tener temas tabúes, tenemos que tocar todos los temas en democracia, sin temor a que nadie vaya a agredirte porque tú has planteado un tema que potencialmente puede afectar un interés creado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la democracia. Entonces, te decía el tema del territorio. Sí. El tema del territorio tiene que ir acompañado de una reforma profunda del mercado de trabajo, que no se agota con la reforma del Código Laboral. El Código Laboral solo regula la relación obrero-patrono, pero resulta que de cada 100 personas, 57 personas no tienen una relación obrero-patronal. Por lo tanto, ese código no le regula. El 57% de cada 100 trabajadores no está regulado por el código. No y hay si una el patrón regulación. es el Estado, está fuera. Tiene otro tipo de código que viene en la ley propia de la administración pública, que también tenemos que revisar. Hemos avanzado mucho en términos de la administración. Tenemos que seguir avanzando en la profesionalización de la administración. La Constitución del 2010, por primera vez en la historia de la República Dominicana constitucional, separa las competencias del jefe del Estado, es decir, del presidente de la República, donde dice cuáles son sus competencias como jefe de Estado, jefe de gobierno, y no es jefe de la administración. Sin embargo, en la ley de administración pública que se aprueba en el 2012, sigue apareciendo la palabra como si fuera jefe de la administración, cuando el presidente no es jefe de la administración. Hay una contradicción con la propia Constitución que tenemos que alinear adecuadamente. Fíjate que tenemos una agenda importante de reformas y de alineación para poder romper ese techo de país de ingresos medio alto que no ha roto ningún país en América Latina, absolutamente ningún país en América Latina. La otra reforma es la reforma de la tributación. Fíjate que en un momento se habló, y siempre eso lo repiten, que una palabra que a mí me parece horrorosa, una reforma integral. La integralidad es disminuir el gasto y no subir los ingresos. Cuando nosotros lo que tenemos es que recaudar mejor, recaudar más y gastar más. Pero gastar más en las cosas pertinentes, no en muchas jipetas para el sector público, tenemos que financiar el crecimiento y el desarrollo. Ahora ya tenemos la demanda del desarrollo. ¿Cuál es la demanda del desarrollo?
Hace 30 años, ni siquiera hace 15 años, la demanda en una comunidad para transporte era un autobús. Era una guaguita que llegara, o en algunos casos que llegara un motoconcho. Ya las comunidades no demandan un autobús, motoconcho. ¿Qué demandan ahora? ¿Que llegue qué? El metro. O que llegue un teleférico. Por lo tanto, fíjate que cambió la expectativa de la gente. Ya yo no quiero una guaguita si puede llegar el metro. Yo recuerdo que durante 5 años discutí el presupuesto, cuando tenía la responsabilidad de defender el presupuesto en el Congreso, durante 5 años iba al Centro Juan Montalvo y durante 5 años me tocó hacer el ejercicio de discutir con los barrios asociados, o sea, las comunidades asociadas de los barrios de la zona norte del presupuesto nacional. Para mí uno de los mejores ejercicios que he hecho en toda mi vida profesional y pública y política. Discutir directamente con la gente del presupuesto. Y cuando se planteó la construcción de la primera línea de metro, la gente estaba opuesta al metro, hubo protestas contra el metro. Hoy en día es al revés, la protesta es para que haya metro. Para que haya. Claro, porque en ese momento no se conocía, no sabía lo que era un metro, había que explicar lo que era un metro. La gente muchas veces me preguntaba si era una guagua de la que se llama metro. Claro, es normal porque no se conocía. Entonces la demanda del desarrollo tenemos que financiarlo porque es otro tipo de demanda y otro tipo de bienes la que se quiere. Y el cuarto pilar es hacer sostenible el sistema de pensiones que está vinculado con el mercado laboral. Con el territorio primero, el mercado de trabajo y con la fiscalidad. Te digo el territorio porque tú sabes dónde se concentra la población de República Dominicana, en una línea que va desde Boca Chica hasta Navarrete. Y ahí todos los puntos están agrupados en torno a esa línea. El resto del territorio está relativamente despoblado, pero seguimos concentrando la inversión pública, 3, 4 bienes públicos importantes en la ciudad de Santo Domingo o en la ciudad de Santiago. Y eso lo que sigue atrayendo es una mayor aglomeración y mayor concentración de migración de los pueblos menos desarrollados del territorio. Luego nos quejamos de que tenemos la frontera despoblada, pero no tenemos una política adecuada desde el punto de vista territorial. Por eso la reforma del territorio, con todos los instrumentos que tienen que introducirse, que son diferentes hasta a lo que conocemos ahora, es fundamental para tener un desarrollo más equilibrado y armónico del país. Fíjate que es una agenda de importantes reformas la que nosotros tenemos por delante. Que tiene un gran aspecto con lo que llaman la redistribución de la riqueza. Claro, pero para redistribuir riqueza necesitamos crearla, necesitamos generarla. Muchas empresas. Necesitamos muchas empresas de $1.000 millones en República Dominicana. Necesitamos muchos empresarios exitosos en República Dominicana. Y para eso hay que mejorar la fiscalidad. Por ejemplo, una empresa dominicana que quiera internacionalizarse y exportar a cualquier otro país territorio, todavía tiene el tema de que tiene que pagar el 27% por pago de servicios. Si tú vas a pagar publicidad para promocionar un producto en el exterior, pongamos un ejemplo, cartones fabricados en República Dominicana, o envases de plástico fabricados en República Dominicana, o alimentos o bebidas. Tienes que hacer el pago del 27% por el pago de la publicidad en el exterior. Entonces, o sea, si yo fuera a Surinam, por ejemplo, y tengo que hacer yo quiero vender café en Nueva York y quiero ampliar el café y quiero competir con otras marcas de café, tengo que hacer publicidad para que conozcan el café. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre? Eso es un pago al exterior. Claro. Entonces tenemos obligatoriamente que modificar la estructura tributaria para hacer que nuestras empresas ya no solo crezcan en nuestro mercado, sino que tengan los instrumentos necesarios para poder crecer en el resto del mundo. Eso es un ejemplo. Yo escuché en una ocasión... O sea, son muchas empresas de $1.000 millones las que necesitamos. En una ocasión escuché a un economista, y ojalá no haya sido a ti mismo, decir como que la reforma después de 25 años como que ya eran un poco, necesitaban. No, yo creo que a mí mismo me lo escuchaste. Creo que fue, sí. No, y también otra cosa, es que cada vez que hemos hecho reformas, hacemos la contrarreforma dentro de la propia reforma. Eso es como quiero y no quiero. Yo recuerdo que en la reforma del 2012, por ejemplo,
ya estaba dentro de la propia contrarreforma, porque establecemos condicionantes, posibilidades, no sé. Entonces, las reformas se agotan. Hay que entender que hoy en día los países, las reformas no se escriben en piedra, porque la economía es mucho más dinámica y mucho más cambiante, y por lo tanto las reformas son constantes. Reformas de las legislaciones laborales son constantes. Tema de la economía de plataforma, que es un gran tema ahora desde el punto de vista de la política fiscal y monetaria en Estados Unidos para la estabilización de los precios, es decir, la inflación en Estados Unidos. Hoy en día hay un cambio estructural en el patrón del mercado de funcionamiento de los mercados laborales, que es lo que se conoce como la economía de plataforma o la uberización, donde tú no tienes exactamente un patrono, tú tienes cierta autonomía como trabajador, porque tú trabajas a través de una plataforma que a ti se te contacta y tú ofreces tu servicio. Pero resulta que la política monetaria tradicional es bajar la demanda, y al bajar la demanda bajo la contratación de servicios y de trabajadores. Porque eso se correspondía, para economías grandes, la dominicana va trillando ese camino y lo va haciendo bien, afortunadamente, relativamente bien. Oye, eso correspondía cuando tú tenías los bancos tradicionales. Un banco tradicional era que una empresa pequeña, mediana o grande, iba a un banco, se financia. Si suben la tasa de interés, ¿qué pasa? Yo dejo de financiarme menos. En Estados Unidos, el grueso del financiamiento de las empresas no viene de la banca, viene de los mercados de valores, sobre todo de los mercados de bonos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la política monetaria tiene que cambiar porque tiene que impactar el mercado de bonos, no el mercado bancario, pero va con retraso. Y por eso se tarda más, ahora no importa cuánto haya subido la tasa de interés, ha tardado más en bajar. Tú tienes dos cambios estructurales, el mercado de trabajo con la economía de plataformas y tienes el cambio con el tema del financiamiento. Entonces, son temas que tú tienes que incorporar. Por eso una reforma no puede durar, o sea, sistemas no pueden durar 50, 60 años, sobre todo en el ámbito económico, sin modificarse. Que es tan dinámico. Claro, es muy dinámico. Nos queda una próxima entrega. Vamos a hacer una breve pausa para que volvamos ya a redondear sobre la perspectiva de nuestra economía en lo que resta de año. Así que volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Guarocuya Félix, economista de larga data, secretario de la Comisión Económica del PLD. Me gustaría ya que en este tramo final hablemos un poco también, valga la redundancia, del tramo final de la economía dominicana, aunque en el primer segmento señalaste que no era una prédica buena de los economistas, diría yo que se respeten, estar haciendo predicciones de lo que, pero viendo ya un comportamiento y sabiendo ya cuáles eran las proyecciones, ¿qué podría pasar en la economía si al final pudiéramos llegar al 3% revisado para el año? Lo deseable es llegar a digamos, a lo proyectado en el crecimiento. Yo, aunque sea un militante de un partido de oposición, yo nunca deseo lo peor ni para el país ni para la economía. Eso es lo que no debe ocurrir. Es decir, porque si al país le va bien, a todos nos va bien. A todos. Y yo creo que los partidos tienen que ganar en base a su propuesta y a la capacidad que tienen de seducir al electorado con sus candidatos y con el contenido de su propuesta y con su propio comportamiento. No puede ser sobre la apuesta al fracaso del otro. Por lo tanto, no creo que sea ni sano ni deseable apostar al fracaso de este gobierno ni de ningún otro gobierno. Sobre todo de partidos que tienen vocación de ser gobierno, como ha sido el Partido de la Liberación Dominicana y que ha tenido responsabilidad de gobierno y que le ejerce también desde la oposición. Hay que recordar que en los sistemas democráticos los partidos de oposición también tienen responsabilidad de gobierno. Tenemos representación en el Congreso.
y tenemos representaciones en los municipios, y tenemos representación en otros espacios públicos, por lo tanto no se debe apostar al fracaso, sobre todo en un país que se diferencia de la región por su estabilidad política y por su tranquilidad social, en sentido general, con los problemas cotidianos que tenemos, ¿no? De delincuencia y todo, pero bueno, en sentido general nos diferenciamos de una parte importante de la región. ¿Qué puede pasar de aquí al año? Digamos que lo deseable es crecer al 3%, que era lo proyectado a la baja, porque lo que se proyectó originalmente fue un poco mayor, fue en torno al 4,5% de crecimiento, ¿no? Luego se revisó al 3%, Banco Central hace un esfuerzo dando mucho más liquidez en este último tramo del año para ver si las empresas pueden reactivar una parte importante del consumo, que al final de cuentas es lo que genera cierto dinamismo en el crecimiento de la economía. Pero es probable que sea difícil que lleguemos al 3, es probable que estemos en torno al 2,4, 2,5, pero es muy difícil proyectar un número cerrado, por aquello que hablamos que es difícil proyectar el futuro, ¿no? Lo que sí es muy probable que no haya grandes incertidumbres de aquí al 31 de diciembre, o sea, no, ya estamos a 45 días de cierre del año y por lo tanto habrá que ver cuál va a ser el comportamiento de la economía en un año electoral como es el próximo año, con tensiones que se siguen agudizando desde el punto de vista de la fiscalidad, de la sostenibilidad en el largo plazo. Todos sabemos cuál es el ciclo político, durante el primer semestre los gobiernos gastan un poco más, hasta mayo, junio, y si hay primera vuelta, mejor para los gobiernos que si ganan en primera vuelta. Si ganan en segunda vuelta, la agonía se extiende un poco por el lado del gasto público y luego el segundo semestre se hace una especie de ajuste de la velocidad de ejecución del gasto. Entonces lo que vamos a ver es una aceleración de la ejecución del gasto durante el primer semestre en múltiples ámbitos, ¿no? Ojalá que el gobierno gaste mejor. Este gobierno creo que gasta mal en muchos aspectos. Por ejemplo, las pensiones privilegiadas que se incorporan al presupuesto no se pueden incorporar con personas que ni siquiera cumplen criterios para ser pensionados en el marco de la propia ley de pensiones. Eso es lo que es un privilegio irritante para el resto de la sociedad. Yo creo que ese es un tipo de gasto que no debería ocurrir. Creo que el tema del gasto en educación es un tema que sí tenemos también que ponerlo nuevamente sobre esa mesa y independientemente de los intereses que se toquen, porque no es posible que estemos inventando gastos, sacándolo como una chistera del sombrero, sin tener una planificación adecuada para mejorar la calidad educativa. Si hablamos de aprovechar, por ejemplo, las nuevas cadenas de suministro, pero no tenemos las competencias y las capacidades de nuestra gente para insertarse en ese mundo que no es que viene, es que ya está. El mundo de la inteligencia artificial, el mundo de las máquinas herramientas, el mundo de la interconexión. Entonces necesitamos otro tipo de formación, otro tipo de competencias diferentes. Entonces son muchos retos que tenemos, pero no preveo que vaya a haber una catástrofe de aquí al 31 de diciembre, ni sería lo deseable tampoco, ¿no? Aunque pudiera ser que el factor externo no se precise, no se tranquilice. No, es que de hecho te mencionaba el elemento, por ejemplo, de las dificultades del Canal de Panamá, producto probablemente, digo probablemente, no lo sé, cambio climático, probablemente del impacto que los humanos hemos generado negativamente al planeta y que hemos cambiado los ciclos a los que estábamos acostumbrados durante millones de años. Es decir, hemos cambiado una parte del patrón de comportamiento del clima en el planeta, lo que denominamos el cambio climático. Hay otros temas que sí son preocupantes de la propia administración, por ejemplo, el que haya solicitado en una ley de arancel cero para la importación de azúcar que se le dé una autorización al presidente que le permite una discrecionalidad para relevar los aranceles siempre y cuando se entienda, imagínate tú, de que un sector que puede ser estratégico desde el punto de vista de la canasta alimenticia, entonces tenga la posibilidad de llevarlo discrecionalmente a arancel cero. Eso es relevar competencias de otro poder del Estado. No es sano porque rompe ese equilibrio entre los poderes. Entonces, muy bien que transitoriamente, potencialmente, el Partido de la Liberación Dominicana ya fijó posición sobre eso. No estamos de acuerdo con aranceles ceros para determinados sectores agropecuarios porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. No impacta en la disminución de los precios, pero sí impacta en la destrucción del aparato productivo que genera cierta seguridad alimentaria en el país. Entonces son temas que sí preocupan, que están sobre la mesa, están en el panorama. El tema de la industria avícola, por ejemplo. El tema de
de la política desacertada frente a Haití. No el hecho de protestar sobre la construcción del canal del lado haitiano, sino lo desacertado de la respuesta del gobierno dominicano frente a esa acción del gobierno haitiano. O sea, de proteger la construcción del canal que ha afectado determinadas industrias en República Dominicana y que impactan en el mercado de trabajo dentro de esos sectores. Bueno, don Gorcuya, gracias, y estas vacaciones que usted tomó por aquí fueron muy extensas. Yo espero que usted no las repita, ¿eh? No, yo espero que a partir del, bueno, antes del año, a partir del próximo año sean más cortas esas vacaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, como siempre. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces. Camino de Belén, si me ves.